todos los martes alrededor de esta hora, saludarla con sus impresiones, sus opiniones de las noticias más importantes que ocurren en México y en Estados Unidos. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días, acá desde la Ciudad de México. Oiga, doctora, ¿cómo ve este regalito para, nótese mi sarcasmo, este regalito para los medios independientes, las declaraciones del exdirector de Odebrecht, que ahora pues deberían, aunque me extraña que no lo traigan los periódicos más importantes de México como noticia de 8 columnas, estas declaraciones del exdirector de Odebrecht en México, en el que con lujo de detalle dice cómo se entregaron estos millones de dólares a Emilio Lozoya Austin durante la campaña que llevó a la presidencia Enrique Peña Nieto. Pues mira, yo creo que es una noticia que va a ser, no ha salido, pero va a ser bomba, es inevitable, porque tiene justamente el ingrediente internacional. Si fuera local, a lo mejor lo apagan. Pero lo que me parece importante, digamos, visto más allá del personaje y de esta secuela ya de corrupción en toda América Latina, incluso en otras partes, también en África ha llegado todo este escándalo. Lo que me parece muy interesante es que toca a esa pretendida, digamos, pureza de estos funcionarios que se dan toques de mucha pulcritud financiera o mucha pulcritud técnica. Justamente ese era el perfil del susodicho, ¿no? Como coordinador de Pemex, Emilio Lozoya, y entonces que en ese sentido pues es imposible que la parte financiera mexicana no tuviera la más mínima idea, supuestamente, de una serie de cuestiones que estaban ocurriendo ahí en Pemex, la gallina de los huevos de oro, como diría en su momento Peña Nieto, ¿no? Otra más de las de Peña Nieto. Entonces, me parece que si lo ves así, en esa perspectiva, toma todavía más realce incluso el hecho de que no sea nota de primera plana. Porque si hoy tienes a un MID hablando de una estructura económica, bueno, perfecta. Oigan, esto es Suiza, olvídense. Los que no quieren regresar, no se preocupen, ya lo dijo MID, estamos en un momento económico, vamos a hacer potencia, dice. Entonces, realmente, en ese escenario, una nota como esta, pues toca ese sector financiero y técnico, que es el que ahora estaría abanderando el PRI con el señor MID. De hecho, también hay que señalarlo, doctora, en México, lo más doloroso, creo yo, lo más triste es ver que se ha metido en la congeladora por parte de la PGR la investigación sobre estos presuntos arreglitos de Odebrecht con la campaña del ahora presidente y con Emilio Lozoya, quien fuera director de Pemex, que las propias autoridades mexicanas, algo que yo he sido muy constante en denunciar, se hagan mensos, se hagan de la vista gorda y tienen que reventar estos escándalos desde el extranjero para que más o menos se muevan los temas. Yo creo que lo interesante, fíjate que incluso en Brasil, ¿no? Y en todos los países que ha tocado este tema, ahí sí la parte internacional, transnacional, las redes de periodistas, ¿no? Como tú, que mantienen el ojo en el asunto, en el huracán mismo, pues es lo que ha permitido que como otros muchos temas, no se opaquen, pero con mayor razón este. Entonces, mira, fíjate qué interesante, es un tema que ya se va pasando y de repente no hay seguimiento, se les olvida, ya no lo llaman a decir qué ocurrió, que si realmente tuvo algo que ver, ahí queda. Pero sigue pasando todos estos juicios que tienen en la cárcel a funcionarios de muy alto nivel en países, principalmente en Brasil, ¿no? Y entonces vuelve a surgir este tema, pero ahora se empalma con el proceso electoral nuestro, y claro, hay temas internos, como tú sabes muy bien y lo has estado hablando, yo te he escuchado, el tema de la que hoy se va a discutir en unas cuantas horas, la Ley de Seguridad Interior, que es realmente una cosa de terror, y que en ese sentido, pues tienes un perfil internacional que da seguimiento a un tema que no se va a parar tan fácil por esta misma razón, no por otra, y por otro lado tienes las discusiones internas que sí generan un marco jurídico más allá de quién ganara la presidencia el año que entra, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ahora sí que en dos frentes, y ante eso es como nos estamos enfrentando acá en México a lo que ocurre al día a día. Entonces, no es de primera plana, pero no, ni lo dudes, lo será. Precisamente sobre la discusión de la Ley de Seguridad Interior, que defensores de los derechos humanos, vigilantes del respeto a esos derechos humanos en México y en el extranjero han cuestionado, será discutida por personajes tan oscuros como Emilio Gamboa Patrón o el propio Romero de Champs.
Pues ¿ante qué estamos, doctora, desde su perspectiva? A mí me da hasta risa, dices tú, pues caray, ¿en manos de quién están las decisiones más importantes de México? Pues ya nos estamos dando cuenta y la ciudadanía tiene que estar vigilante porque si no los vigilamos, pues van a hacer lo que les dé su regalada gana, ¿no? No, hombre, pero por nada más porque Carmen Salinas no es senadora, si no estaría ahí en ese lugar. Pero Entonces, pero es diputada y sí estuvo en algún momento en esto, ¿no? Bueno, pues obviamente, aparte en esta del pleno, pero no, su nombre no salió a relucir, a lo mejor es de las ausentes o de las que se quedó dormida. Pero lo que sí, tienes toda la razón, los personajes que representan, y no solamente del PRI, hay cada personaje en cada partido que tú dices, bueno, no que no había reelección en México, esa gente tiene si no 20, 30 años ya con puestos de altísimo nivel, lo cual quiere decir que hay digamos, un contubernio y una clase que se ha cubierto a sí misma durante mucho tiempo. Y en este tema es muy delicado porque sí se está discutiendo una cuestión que tiene 10 años como en el top, que es el tema de la violencia en México, a partir de la decisión realmente funesta del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, que realmente puso, mira, parte del proceso migratorio de la gente que tiene 10 años de haberse ido del país sabe muy bien de lo que yo estoy hablando, porque es un momento en que hay un cambio histórico del perfil de la migración mexicana. El tema de la violencia se inserta como motivo para migrar, cuando, digamos, no que no lo fuera, a lo mejor en casos más específicos, pero no de una manera tan amplia. Entonces, este tema que nos tiene a todos como atorados, discutiendo desde hace años, con un montón de seguimiento de casos tremendos, bueno, ahora lo quieren institucionalizar, porque el problema de hacer legal una situación que era temporal y que no se resolvió porque no se fue al frente a ver la situación de las policías y digamos del equipamiento y de la instrucción que tendría que tener la policía para tratar con civiles, bueno, es dejarnos ya un regalito que más bien es para proteger. Bueno, desde mi punto de vista es como para protegerse las espaldas y por eso la gravedad del tema. Entonces yo creo que, te digo, hay como que varios temas, ahora estamos ya en un hervidero, yo no sé qué va a pasar porque esto va a ser, bueno, allá en Estados Unidos, ¿qué más, no? Está tremenda también la cosa, pero en el impacto hacia México, lo que ocurre en Estados Unidos ahora, pues, digamos, retiembla mucho más que incluso antes que Trump llegara a la presidencia. Entonces, como que si yo decía que estábamos ante dos frentes, ahora te diría que estamos como que en varios, porque también Estados Unidos se volvió un escenario de política local de todos los días. Doctora, después de conversar con usted del caso Meade cuando era secretario de Relaciones Exteriores y los dineros hacia los migrantes que se esfumaron como por arte de magia, o al menos no hay transparencia y nadie sabe, nadie supo, el viernes estuvo en nuestros estudios, el viernes, ¿cuándo fue? El viernes antepasado, Dulce Rodríguez de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y sigue uno rascándole a ese tema, porque si no lo hacemos desde el extranjero, gente como usted, como su servidor, que estamos comprometidos con el tema migrante, que le entendemos un poquito al tema migrante, no lo va a hacer nadie. No puedo esperar que los periodistas en México entiendan lo importante y lo aberrante de lo que ocurrió con tantos millones de pesos que pasaron frente a José Antonio Meade y que pues no hace nada, porque ahora nos lo están vendiendo como un tipo eficaz, un tipo, la última maravilla del mundo, y pues hay, en efecto, temas como ese que no se pueden dejar pasar, porque pues está este hombre con la posibilidad de llegar a ser presidente de México. Bueno, pues mira, yo creo que yo oí la entrevista que tuviste ahí con Dulce, que estaba en el estudio, y bueno, muy clara ella, muy contundente, y además que hay que felicitar también eso, las nuevas generaciones que están haciendo un periodismo tan profesional, y eso también hay que celebrarlo, ¿no? También por el otro lado. Y yo creo que este es un punto que se inscribe en la misma discusión, fíjate, de lo de que hablábamos de Pemex, de Odebrecht y todo este asunto. ¿Por qué? Porque al final es este sector financiero, técnico, que se escuda con que no, pues ellos no sabían. Oye, el que tenía el poder, y no un sexenio, no 2 sexenios, 3 sexenios, ahora resulta que Meade es el que ha estado más en el poder, en puestos de altísimo poder, que ni siquiera los presidentes, no con ese mismo poder, obviamente. Pero a lo que voy es que ha
él conoce realmente desde adentro y es imposible que un funcionario de ese nivel se haga como que no estaba enterado. Entonces, lo que estamos viendo aquí es realmente cómo fue tejiendo una trama para tener seguramente ahorita un guardadito que le permitiría moverse en términos electorales, aunque el PRI ya habrá hecho lo suyo, pero el punto es que en este caso le brinca y justamente yo no me imagino que les va a salir más caro en el sentido de que es un tema que ya no se puede dejar porque la candidatura de la misma Josefina, la visibilidad que le dio al tema, el contexto actual y sobre todo porque desde la pulcreza de lo financiero y de esto que lo mismo que con Pemex, no, pues ellos nada más se dedican a pues manejar dinero, cuentas internacionales y pues no saben, bueno, entonces con qué cara se puede manejar como un experto frente a la economía doméstica, ¿no? Pues obviamente no puede, pero a lo que voy es, se me hace interesante porque este es un tema, tú bien lo dices, que poco se retoma en México porque ya se ve como, ya chole, ¿no? Ya pasó, la elección ya pasó, y bueno, pues se llevó 1,000 millones, pues que han de ser nada, pero ponlo eso en número de becas, pon eso en número de, mira, matrículas consulares, a ver, ¿cuántas matrículas consulares pagaría esos 1,000 millones de pesos? ¿O cuántos permisos para refrendar el DACA en su momento hubiera pagado? Si se pone así, cambia la cosa, porque estás hablando de que no solo se paga, sino hasta sobra. Entonces, me parece que es muy bueno no dejar este tipo de temas, porque parece que son pequeños frente a la magnitud del financiamiento que manejan, pero te hablan de una trama de cómo se construyen las complicidades, los acuerdos. Se dice mucho y se escribió en su momento, incluso yo leí a Dulce hace ya cosa de un año, que el premio para Josefina sería una senaduría plurinominal, por supuesto, nada de andar haciendo elecciones porque no gana ni una, y la siguiente, una pluri también en la Cámara de Diputados para su hija. Entonces está por verse si eso de veras no tiene costo político, Vicente. Doctora, para cerrar al menos este segmento e invitarla para que regrese con nosotros cuando lo amerita la noticia y cuando usted tenga tiempo. Intentemos hacerlo todos los martes, este segmento con usted desde Chicago a la Ciudad de México con la doctora Leticia Calderón Chelius. El tema migrante sigue siendo un tema poco conversado, poco abordado, siguen siendo un tema... Híjole, me duele decirlo así con todas sus letras, pero un tema que vale madres. Para los que quieren gobernar, estaba revisando el proyecto de nación que presentó Andrés Manuel López Obrador. Hace una mención, creo que es insuficiente, pero bueno, por lo menos aplaudirle que habló del tema migrante en su proyecto de nación, porque los demás ni siquiera se han referido al tema de los migrantes cuando tenemos un grave problema de deportados que regresan a México, miles, no cientos, miles, que llegan con una mano adelante y otra atrás, como en algún momento llegaron a Estados Unidos hace muchos años. No, bueno, y además, como tú comprenderás, ese tema se multiplica ahora con lo que se acaba de aprobar también en Estados Unidos, Trump, de limitar la entrada de algunas nacionalidades, que no toca a la mexicana, pero bueno, para las que se da el señor, pues es de tener una. Y la otra es porque Estados Unidos se salió de lo que es, digamos, el Pacto Mundial de Migración a nivel de Naciones Unidas, y eso tiene consecuencias que acá preocupan, pero tienes toda la razón, a un nivel muy diplomático, a un nivel muy político, y solo si es noticia y es escandalosa, en la coyuntura noticiosa. Si no, no se toca. Y yo lamento mucho decirlo porque realmente, como no tiene costo político, y político también me refiero a lo electoral, aunque político es mucho más amplio, pero como no tiene no tiene un costo, no hay una forma de que haya un interés de estos políticos, de esta clase política tan voraz mexicana, que digan, bueno, híjole, pues si no atiendo o no le doy seguimiento, eso me va a visibilizar justamente en que no participo, en que no estoy integrado o no conecto, no con esta comunidad solamente porque están fuera y les pido sus remesas, ¿no? Que ese es ustedes nada más sigan mandando dinero, nada más después hablamos, sino justamente en una problemática que se reveló, que creíamos siempre que no podía ocurrir, que la gente tuviera, a pesar de su propia voluntad, tener que regresar.
Esto lo que estamos viendo es que se ha ocurrido. Tienes la razón que acá tenemos esa circunstancia de un retorno permanente que ya suma los 2 millones de personas los últimos 10 años, y no es algo que se vea que pueda parar de una manera, bueno, favorable para la población en general. Entonces es un punto que no hay que dejar, pero voltear también el lado y decir, población mexicana que radica en el extranjero, de verdad, yo digo, ojalá lo entendieran en el sentido de que ustedes sí tienen una ciudadanía, la mexicana, ejérzanla. Lo deseable es tengan las que puedan, ¿no? Por eso yo no lo veo malo, me parece una cosa de flexibilidad y pragmatismo, sobre todo cuando se puede, pero no renuncien a una ciudadanía que sí tienen y que sí permitiría que ejercieran un nivel de presión, de presencia, de voto, de existir políticamente hablando. Y a mí sí me llama la atención que aunque la cultura política estadounidense redonda mucho en eso y digamos tiene ese discurso, los mexicanos, sobre todo ahora, yo he trabajado mucho con chicos de jóvenes, perfil dreamers, digamos, y tienen muy metido ese chip, pero como que no les cae el 20 de que sí tienen una ciudadanía, orgullo, dignidad, y úsenla. Claro, entiendo bien su problemática respecto al país donde están viviendo, pero eso no implica que renuncien a ejercer y, digamos, también hacer un foco de presión para la democratización de México, ¿no? Definitivamente, doctora, y espero que estos mensajes, estas conversaciones que tenemos tengan eco en la conciencia del mexicano, no solamente en México, sino en Estados Unidos, porque solamente así se puede transformar, se puede cambiar el rumbo que lleva la sociedad mexicana, el rumbo que lleva México, no solamente el México de allá, sino también acá hay otro México de millones de mexicanos. Yo le mando un abrazo, doctora, y quedemos al pendiente, ¿no? Listos para el martes, Vicente. Nos hablamos entonces. Gracias, la doctora Leticia Calderón Shelius, investigadora del tema migrante, hablando con nosotros sin